Bueno, ahora sí, su atención por favor. Vamos a comenzar la mesa de debate Políticas Públicas y Gobiernos Locales. Invitamos al señor Lautaro Lorenzo, del municipio Esteban Echeverría, de Argentina. La señora Gabriela Feola, de la Intendencia de Montevideo, de Uruguay. La señora Yusara Carvalho, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad de Brasil. Y la señora Donatella Fucaro, del municipio de Santiago de Chile. Va a moderar la mesa la señora Paola Vasconi, de ADAPT Chile. Y va a continuar la relatoría la señora Soledad Aguilar, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Les invito nuevamente a tomar asiento porque va a comenzar la mesa y por respeto a los participantes y ponentes, adelante. Hola, aunque faltamos algunos, vamos a empezar igual. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí estar compartiendo este simposio con ustedes y traer desde ADAPT Chile, que trabajamos con los municipios en Chile. Tenemos una red de municipios por el cambio climático. Somos una organización muy nueva, tenemos recién 2 años y nuestro foco ha sido solamente cambio climático y muy dirigido a los gobiernos locales. Es por eso que nos han pedido que desde el centro organicemos esta mesa, que básicamente busca relevar, y varias veces se tocó el tema en la sesión de ayer, sobre la importancia que tienen los gobiernos locales a la hora de actuar frente al cambio climático, no solo en temas de mitigación, sino más importante aún, en temas de adaptación. En esta mesa tenemos distintos niveles de gobernanza que hay en nuestra región, dadas las estructuras diversas de los países, municipios, intendencias, y hemos querido invitar a una institución que es ICLEI, que tiene una larga experiencia en el trabajo con ciudades. Primeramente queremos abrir una ronda aquí en nuestro panel, que es para abordar cuáles son las dificultades que ellos han tenido para insertar la agenda climática en sus municipios, en sus niveles de gobernanza, y también cuáles son las oportunidades que han encontrado para que la agenda climática avance. Vamos a partir con Lorenzo. Él viene de Argentina, del municipio de Esteban Echeverría y además de la red de Mercociudades. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Agradezco a la organización, a ADAPT Chile, por habernos considerado y haber invitado al municipio del cual yo represento a que participe, y también a la red de ciudades de Mercosur, digamos, de la cual el municipio es miembro. Acá hay otros municipios más que también son miembros de la red. Un poco para empezar, digamos, a comentar lo que nos proponen, digamos, con esta cuestión de oportunidades y desafíos de la agenda climática. La verdad que el gobierno local es, en el caso nuestro, un gobierno local de 350.000 habitantes, un municipio de 120 kilómetros cuadrados, y en el marco del área metropolitana de Buenos Aires, donde hay más de 14 millones de formas de vivir y de morir, con lo cual, digamos, eso hace, digamos, una densidad muy grande ante la cuestión climática. Evidentemente, digamos, resumidamente, ya sabemos todos los que estamos en esta zona del cono sur y en esta parte, digamos, del estuario del Río de la Plata, que el dato técnico científico de predicción claro es que hay cambio climático y que este cambio climático va a producir eventos de mesointensidad para el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, digamos, muchos de los uruguayos que están acá, porque tienen que padecer la televisión argentina, y los argentinos, digamos, que conocemos el área metropolitana, hace cuestión de 3 días estuvimos con 12 días de lluvias, en donde en 12 días tuvimos una precipitación cercana a los 240 milímetros de lluvia. Quiere decir eso que es lo que llueve más o menos un mes y medio, en un lapso de 10 días y durante 10 días. Eso generó anegamiento, desborde de ríos y una cantidad fuerte de problemas. Estos son las problemáticas que cualquier, no técnico ya, que hoy en día cualquier responsable político que tiene que dar explicaciones a la comunidad y que también tiene que de alguna manera buscar los recursos para resolverlo, lo tiene que tener claro.
puede expresarlo, puede no estar en el discurso concreto, pero sí lo tiene más que internalizado y les garantizo que a los reuniones de gabinete esto se tiene claro y se debe planificar. Porque bueno, aquel que no planifique implementar acciones hacia el cambio climático desde un gobierno local va a un camino realmente complicado, digamos. Complicado desde el punto de vista de la supervivencia electoral. No nos olvidemos que cada 4 años, digamos, los líderes políticos de los gobiernos locales tenemos que ponernos al frente de que la ciudadanía nos vuelva a elegir, y está claro, digamos, que si no estamos activos ante dar respuesta a las cuestiones del cambio climático o a las problemáticas que traen puntuales para cada una de nuestras localidades, va a ser muy difícil que nos vuelva a elegir esa comunidad. Con lo cual, vamos también a entender, digamos, de qué manera funcionan los incentivos desde el punto de vista de lo político, la relación política-cambio climático. Nosotros, digamos, lo que nos pasó a nosotros ahora en Buenos Aires, digamos, hace noviembre pasado, hace 7 meses, cayó una cantidad de agua inferior y tuvimos que la inundación llegó a la cuota 465. A esta fecha de ahora, en nuestro municipio, la inundación la cantidad de agua que llovió fue un 30% mayor y la cota de inundación fue a 415. Es decir, que por una cantidad de acciones que hizo nuestro municipio, pudimos ganarle como cerca de 50 centímetros de área de inundación. Esto, digamos, refiere a que, esto es un ejemplo concreto, digamos, cómo desde un gobierno local pudimos definir acciones, medirlas y en concreto teníamos muy bien que teníamos que trabajar sobre la problemática puntual que nos estaba acarreando ahora la cuestión del cambio climático, que está obviamente muy ligada a las cuestiones relativas a resiliencia, que es esta cosa, es la capacidad de cómo poder volvernos a recuperar. En segundo término, lo siguiente es el día después, digamos. Ahora pasamos de no solamente la adaptación, sino cómo macheamos, cómo articulamos cambio climático o adaptación al cambio climático, minimización, digamos, de que nos afecte el cambio climático, y a posteriori de eso cómo igual, digamos, teniendo claro que vamos a tener daños por cambio climático, cómo volvemos otra vez a la vida normal, natural, y cómo nuestros ciudadanos por lo menos pueden de vuelta volver a tener su vida. Yo, en esta cuestión, digamos, estas son las cosas un poco que uno podría ver negativa en los problemas que nos acarrea la cuestión climática. Ahora voy a plantear unas cosas positivas que se van a ligar con la cuestión ambiental y con la sostenibilidad. En mi municipio es uno de los 14 municipios que pertenecen a la cuenca Matanza-Riachuelo. La cuenca Matanza-Riachuelo es la cuenca más contaminada en la Argentina, por una cuestión simple. Es la cuenca donde se dio el mayor desarrollo urbano y donde se dio el mayor desarrollo industrial. Con lo cual, digamos, tuvo una fuerte afectación ambiental o antropización. Ahora, fueron más de 100 años de contaminación, hubo un caso emblemático, digamos, para mis coterráneos lo van a conocer, que es el caso de María Julia, digamos, que en 1000 días iba a sanear esa cuenca no se saneó en 1000 días y todo lo contrario. Hoy en día, digamos, surgió una demanda, una sentencia de la Corte Suprema, en la cual directamente la Corte Suprema, el máximo Tribunal de Justicia Nacional y Federal, estableció que condenó a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno provincial y al gobierno nacional a que tengan que cumplir acciones para sanearla. Mi municipio está dentro de esa cuenca y estamos cumpliendo una serie de acciones. Con lo cual, y dentro de las acciones que tienen que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión del saneamiento ambiental, hay muchas acciones que tienen que ver con cuestiones relativas a resiliencia y vinculadas a la adaptación al cambio climático. En la cuenca se van a relocalizar 14.000 familias que están en lugares, digamos, donde no deben estar por cuestiones ambientales, y entre ellas recurrencia de inundaciones, y entre ellas situaciones de seria degradación y contaminación ambiental. Se está fortaleciendo, digamos, hoy en día tenemos tenemos un centro climatológico, hoy en día tenemos
14 unidades meteorológicas en cada uno de los municipios en la Ciudad de Buenos Aires para ir teniendo estadística e ir mejorando la capacidad predictiva ante estos eventos. Tenemos estaciones de medición y se está trabajando sobre cuestiones de infraestructura fuerte o estructural para el tema, para estas cuestiones relativas al cambio climático. Pero por otro lado, y en esto tomando lo que contaba en el panel anterior, la importancia de la sociedad civil para el tema de la sostenibilidad, en mi municipio había un pedido desde hacía más de 30 años de algunas organizaciones relativas a que un área de más o menos 700 hectáreas que representa para mi municipio el 25% de su territorio fuera convertido en una reserva natural. Bueno, del 2009 hasta el 2012, durante ese periodo, estuvimos trabajando junto con el intendente y las organizaciones de la sociedad civil para que esto así fuera y hoy en día tenemos una reserva natural. Ahora, yo destaco esto, ¿por qué? Porque la reserva, digamos, es simplemente un área de bañado, se llama Laguna de Rocha, pero si uno ve la historia de lo que fue el área metropolitana de Buenos Aires, de municipios que están más cerca, digamos, de la ciudad, ya hubo en esos lugares bañados similares. Ahora, esos bañados similares no existen. Esos bañados fueron ocupados por población que se fue asentando ahí, que los fue rellenando, los fue secando y, bueno, tuvieron el destino, como tuvieron el destino más del 60% de los humedales de las áreas metropolitanas. En este caso no. Ahora, esto es simplemente, digamos, porque los que llevamos adelante la política ambiental y porque el sector social del municipio Esteban Echeverría son muy lúcidos. No, esto tiene que ver porque cómo ha avanzado la agenda ambiental y cómo avanza esta agenda de adaptación al cambio climático y cómo nos encontramos también con una nueva generación de dirigentes políticos y ambientales que entienden esta integralidad que tienen que tener las cuestiones de adaptación al cambio climático y las cuestiones ambientales. Entonces, digamos, también como una cuestión positiva al avance de la agenda ambiental, también tengo que destacar, digamos, que permitió, digamos, conseguir logros que durante más de 100 años no se habían conseguido, no habían tenido ni siquiera espacio para que tuvieran algún tipo de cabida. No es solamente esta, y de hecho se han creado 2 o 3 reservas más en la zona metropolitana en estos últimos procesos de 5 años, digamos. Eso un poco para... Y ahí dejo tiempo a que continúe mi siguiente compañera. Muchas gracias, Lautaro. La idea es un poco que cada uno nos cuente cuáles han sido los procesos en sus distintos niveles de gobernanza y después un poco interactuar con ustedes para después pasar a una segunda ronda de conversación con los panelistas. Dejo ahora con ustedes a Donatella Fucaro, ella es la encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santiago de Chile. Hola, buenos días. Primero les voy a contar un poco de la Comuna de Santiago. La Comuna de Santiago es una comuna capital, 100% urbana, que es el centro cívico, cultural, administrativo, político de la región metropolitana de Santiago. Tiene 311.000 habitantes y 2 millones de usuarios diarios. O sea, compleja la situación. En el año 2013 se dio una vuelta y una reestructuración a la política ambiental, tratando de que fuera una política ambiental transversal. O sea, hablamos de planes estratégicos a nivel de, por decir, movilidad, donde la movilidad no fuera solo la dirección de tránsito, sino que la movilidad tuviera el tema de sustentabilidad, donde se puso prioridad al peatón, a la bicicleta, al transporte público y en última instancia al auto, ¿ya? Bicicletas públicas, etcétera, etcétera. El tema de la educación, cómo se mete la educación en un plan estratégico medioambiental, tomándolo desde el foco de lo no formal, o sea, un trabajo constante con varios canales de participación, dado que no siempre la forma de participación es la adecuada para los diferentes grupos y heterogeneidades que existen en las comunas. Por eso, diferentes canales de participación. Y en lo formal, creo que somos una de las pocas comunas que tenemos el tema de educación ambiental
lo logramos poner en el currículum. O sea, logramos que la temática ambiental no sea extra programática, sino que todas las temáticas ambientales sean herramientas pedagógicas en los currículums de escuelas y liceos, ¿ya? Cuando comenzamos a ver el tema de reciclaje, tanto orgánico como inorgánico, el tema de las capacidades de minimización, optimización de recursos, vimos que por la estructura de la comuna era muy difícil, por ejemplo, instalar un centro de valorización. No lo permite, el plano regulador no permite un establecimiento donde los recicladores de base, los ex cartoneros, puedan hacer una recolección selectiva, acopiar y diferenciar y después vender. Por tanto, ahí dijimos ya, tomemos el modelo de unidades territoriales sustentables, ¿ya?, donde nos permita generar estas unidades pequeñas, barriales, y ahí se hace el trabajo de recolección puerta a puerta, se hace el manejo de orgánico de viviendas, de ferias, de penitenciaría, por ejemplo, en uno de los ecobarrios que le llamamos, y sobre todo cruzado con el Ministerio de Medio Ambiente, donde ellos trabajan mucho y nos apoyan en las capacitaciones a los vecinos. Estos se generaron polos que son centros educativos ambientales y utilizamos estos residuales de los parques, territorios residuales de los parques, para hacer centros educativos ambientales que cumplen la doble función de tratamiento de orgánico, de acopio de inorgánico, de muestra para los colegios y los vecinos de huertos comunitarios, apuntando a comida saludable, y energía solar, etcétera, etcétera. Entonces, logramos hacer esta combinación que nos permite un tratamiento en el mismo lugar de lo que se genera en el lugar, ¿ya?, con un componente social que son los recicladores de base. En cuanto a lo directamente llamado como cambio climático, que acá creo que es súper importante porque de repente cuando nosotros ahora estamos con la red de municipios, con ADAPT Chile, y empezamos a trabajar un plan local de cambio climático. Este plan local de cambio climático lo empezamos a trabajar con funcionarios y con la comunidad. Y nos dimos cuenta que al trabajarlo con funcionarios, ellos decían, pero esto ya existe. Por ejemplo, el estudio de vulnerabilidad, el plano de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros dijimos, sí, de repente existen, hay cosas, muchísimas cosas que se están haciendo. El tema es que de repente no tiene la transversabilidad que debería tener, o de repente las cosas, las líneas se trabajan y no están dentro del paraguas de cambio climático. Entonces creo que esa es una de las cosas que incluso la comunidad misma dice, no, estas son medidas que se tienen que tomar a niveles nacionales o incluso globales. Y nosotros decimos no, porque el cambio climático tiene directa incidencia en la calidad de vida, ¿ya? Entonces, como directo perjudicado también, es súper importante que se tomen medidas individuales, locales, regionales y nacionales. Otra cosa que se está trabajando en cuanto a cambio climático directamente, digo con nombre y apellido, es por ejemplo la medición de huella de carbono, ¿ya? Tanto con temas de iluminaria, ya que también tenemos una política de recambio de iluminación pública y un trabajo con las empresas ESCO, ¿ya?, para cambiar todo, no solo en recambio y eficiencia energética, sino también que los edificios municipales tengan energía con paneles solares, ¿ya?, y también apuntado a el agua caliente para los centros deportivos de repente. Bueno, y el año pasado, en el 2013, se inscribió una NAMA, ¿ya? Es la quinta NAMA que registra Chile, la primera en transporte sustentable y aquí el valor que es la primera coordinada por un gobierno local, o sea, por un municipio. Acá hay un trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Transporte, con la Ceremi, pero es coordinada por la Municipalidad de Santiago y tiene varios componentes y uno de los componentes fuertes es el tema de la electromovilidad, ¿ya?, tanto a nivel de taxis eléctricos como de buses eléctricos e híbridos. Hoy día esta NAMA está en el estado que la CAF nos financió la cooperación técnica y esa cooperación técnica consiste en dos cosas.
Una, generar modelos de negocios, porque todavía en Chile no existen modelos de negocios que digan esta es la vía para que los empresarios se pongan y apuesten a la electromovilidad. Y otra es definir muy bien la línea base y generar MRV, o sea, mecanismo de verificación y ajustes y rectificación. Ya que creo que eso es fundamental porque hoy día quizás nos damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas, y sobre todo a nivel de movilidad, pero no tenemos el registro de qué acción genera qué cosa o cuáles son las sinergias entre estos planes. Entonces, esto nos va a permitir, obviamente, no solo medir la zona de baja emisión generada por la ANAMA, sino que va a ser un instrumento que va a servir a nivel comunal y obviamente a nivel nacional. Eso más o menos por ahora. Gracias, Donatella. Bueno, ahora quiero darle la palabra a Gabriela Feola de aquí, de la Intendencia de Montevideo, para que nos cuente el gran trabajo que se está desarrollando ya desde varios años aquí en la ciudad de Montevideo. Sí, muchas gracias por invitarme a traer este tema. Y sí, hace bastantes años que estamos trabajando, pero en realidad es un proceso que fue muy gradual. Obviamente pasar desde no incorporar el tema cambio climático a así hacerlo, nos ha llevado 10 o un poquito más de años. Recién estaba hablando con Gerardo Bonti y decía, bueno, recordando cuáles eran los antecedentes, en qué momento realmente empezamos a tratar el tema. Y lo hicimos en un ámbito que para nosotros es muy importante, el Grupo Ambiental Montevideo, que es un ámbito de diálogo entre no solamente representantes de la Intendencia de Montevideo a nivel transversal, sino también con el sector académico, con otras instituciones del país, con organizaciones de la sociedad civil, con incluso comisiones de vecinos y también con el sector privado. Y ese Grupo Ambiental Montevideo empezamos a trabajarlo en el año 1999 y sobre todo con algo muy claro, un cometido muy claro, que era elaborar agendas ambientales de Montevideo y hacer el seguimiento de los compromisos asumidos. La primera agenda ambiental fue en el año 2000, ni se trató el tema del cambio climático. Pero después de eso se empezó a discutir, a traerlo en el debate, en la discusión, porque uno de los temas, una de las barreras que encontramos fue la comprensión del tema. No solamente a nivel general, a nivel de los vecinos, sino también a nivel de la propia Intendencia, poder llegar a que, bueno, sí, cambio climático, un proceso global, que se ve solamente a nivel internacional, incluso se estaba tratando solo a nivel nacional, llevarlo a lo local, eso llevó su tiempo. Ver la importancia de trabajar desde lo local, ver la importancia de que, bueno, las causas y las consecuencias están en nuestro territorio y que podemos hacer algo al respecto. ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales? ¿Cuál es el rol, la responsabilidad que tenemos todos? También se discutía mucho, sí, y bueno, trabajaremos en adaptación y no, en mitigación no, porque, bueno, pero en mitigación también, porque sí, emitimos poco, pero somos responsables de lo que emitimos. Y de hecho en Montevideo, con respecto a las emisiones a nivel nacional, Montevideo emite un poco más del 60% de las emisiones de dióxido de carbono, emisiones directas de dióxido de carbono por el uso de energía con respecto al país. Entonces sí podemos hacer y tenemos oportunidades de mitigación que a su vez favorecen, contribuyen al desarrollo local limpio y sustentable. Entonces hay ventajas para trabajar en ese sentido también, y no solo en adaptación, no solo en buscar apagar incendios, buscar respuesta a las urgencias que se dan y se van a seguir dando, sino también cómo incorporar la visión de cambio climático en los procesos de planificación, ¿sí? Cómo incorporar las tantas incertidumbres que hay. Eso es todo realmente un desafío, ¿no? Y cómo cambiar de lo que es responder a urgencias a buscar la prevención, la preparación, la adaptación. Recién en la tercera versión de la Agenda Ambiental que cubrió el periodo 2008-2012, ¿sí? Así que unos años antes estábamos discutiendo para esa Agenda Ambiental, queda plasmado como uno de los compromisos trabajar hacia la adaptación en cambio climático
y en el uso racional de la energía, sobre todo haciendo mucho énfasis en la capacitación y en la difusión. Recién ahí quedó plasmado por escrito en nuestra agenda ambiental. Y a partir de ahí empezamos a tomar el tema muy fuerte, asumiendo ese compromiso, y nos surgieron oportunidades que las aprovechamos. Una de ellas fue un proyecto en el 2008 con ICLEI, aquí tenemos a Yusara, con ICLEI junto con Buenos Aires y junto con Belo Horizonte, un proyecto sobre políticas de construcciones sustentables. Eso nos abrió las puertas a poder trabajar en el tema, incluso a empezar a trabajar en la elaboración de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también tuvimos otra muy grande oportunidad que logramos integrar uno con otro, que fue un proyecto de cambio climático territorial, por su sigla en inglés STAC, liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que trabajamos no solamente ya con un abordaje departamental, sino con un abordaje metropolitano, porque no solo participó Montevideo, sino también las intendencias de Canelones y San José, que integran el área metropolitana. Y en ese sentido trabajamos para la construcción de territorios resilientes y de bajas emisiones de carbono, un proyecto que nos llevó a un plan climático del área metropolitana, que fue un proceso muy enriquecedor. Primero porque fue además la primera, fue una oportunidad y un desafío, ¿no? Porque fue la primera experiencia de planificación a nivel subnacional en el Uruguay. Y aprendimos muchísimo, lo hicimos desde un punto de vista, desde el principio participativo, y hemos hecho muchísimos talleres, y incluyó lo que era capacitación y difusión, pero también cuáles podían ser las líneas estratégicas, cómo llevar en forma participativa adelante mapas de impacto a nivel territorial, qué proyectos priorizar. Y algo muy importante es que a partir de eso, cómo lo encaramos desde la Intendencia de Montevideo, cómo llevamos adelante este trabajo en este marco y cómo llegamos a este plan climático. Lo hicimos a través de la integración de un grupo de trabajo transversal en la Intendencia, que tengo el gusto de coordinarlo desde el inicio. Se hizo desde el año 2009, empezamos a trabajar, en el 2010 quedó institucionalizado a través de la aprobación de una resolución en ese momento intendenta de Montevideo. Y para nosotros eso fue uno de los logros mayores, porque con este grupo de trabajo realmente transversal, multidisciplinario, intersectorial de la propia Intendencia, hemos logrado un espacio de diálogo donde integramos la información, donde buscamos cómo promover, incorporar esta perspectiva, cómo llevar adelante este plan climático, cómo lograr implementarlo. Y realmente ha sido muy, muy importante para nosotros, un antes y un después. No solamente hemos trabajado desde este grupo de trabajo, desde la Intendencia de Montevideo, sino que también hemos logrado un ámbito también estable a nivel metropolitano, porque en el 2014 se creó formalmente un grupo de trabajo a nivel metropolitano en cambio climático en el programa Agenda Metropolitana. Este programa depende de la Presidencia de la República. Entonces, estamos trabajando con un abordaje departamental, pero también con el enfoque metropolitano, junto con las otras dos intendencias, lo cual para nosotros eso es fundamental. Y otro aspecto importante siempre es esa búsqueda de lograr involucrar a la población, que también eso logra esa interacción, trabajar en el territorio, incluso en este grupo de trabajo también estamos incluyendo municipios, Montevideo. Cuando hablamos de Intendencia de Montevideo estamos hablando del gobierno departamental de Montevideo, que a su vez tiene 8 municipios desde el año 2010, entonces también estamos trabajando con los referentes en el territorio.
Entonces por ahí dejo Ya. esta primera intervención. Gracias. Creo que Gabriela nos destaca bien cómo de a poco se ha instalado un modelo institucional a nivel de una intendencia, que creo que es un éxito a destacar o tiene muchas variables a destacar como ejemplo para la región. Quiero ahora invitar a Yusara a que nos cuente cómo es el trabajo que está desarrollando ICLEI hoy en día. Hemos visto que a nivel internacional y sobre todo en el marco de las negociaciones, los gobiernos locales han sido incorporados desde hace 2 años como un actor importante. Nos contaba ayer el embajador francés que incluso en el marco de las negociaciones se van a hacer un evento de 3 días exclusivamente para gobiernos locales. Entonces, claramente, con el nivel de urbanización que hoy en día tenemos a nivel mundial, con las tasas de emisiones que están teniendo las ciudades, se convierte en un actor clave para la mitigación del cambio climático. Buenos días a todos. Paula, amigos, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, estoy muy contenta. Bueno, el ICLEI es hablar un poquito de ICLEI porque no sé si todos conocen ICLEI, y es una red de gobiernos locales y subnacionales comprometidos con la sustentabilidad y también la más antigua, tenemos 25 años en trabajos con estos gobiernos locales y subnacionales. Nació en el primer Congreso de las Naciones Unidas, ya con la misión de advocacy de los gobiernos locales y subnacionales. Somos una red de más de 1000 gobiernos locales en 80 países, tenemos megaciudades, ciudades grandes, medias y pequeñas, y somos 17 oficinas en el mundo. Yo estoy a cargo de la Oficina de la América del Sur, que está ubicada en Brasil, en São Paulo. En América del Sur son como que 40 ciudades asociadas a ICLEI. Tenemos aquí Montevideo, Buenos Aires, Quito, Medellín, São Paulo, Bogotá, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, entre otras, para que tengan una idea. Su misión, entonces, es construir y apoyar a este movimiento mundial de ciudades para alcanzar mejoras tangibles en la sustentabilidad global por medio de acciones locales cumulativas. Es una institución muy pragmática, no nos envolvemos en políticas partidarias y trabajamos con 10 agendas que son hechas en nuestro Congreso Mundial que se hace a cada 3 años. De entre ellas están las ciudades resilientes, las ciudades sostenibles, ciudades de bajo carbono, ciudades biodiversas, ciudades productivas y de uso efectivo de los recursos, ciudades de la ecomovilidad, entre otras, donde hay una transversalidad con el tema climático. Actuamos conectando líderes locales en redes para los cambios de experiencia y aprendizaje. Producimos herramientas técnicas y metodologías en los distintos temas de sustentabilidad en nivel local o subnacional para ayudar a los gobiernos a la construcción o elaboración, en el caso de clima, de los inventarios de carbono, de las políticas climáticas, de planes de acción para el reporte de las acciones en la plataforma Carbon, entre otros. Hacemos, como dijo Paula, una fuerte advocacy global, especialmente para las conferencias de las Naciones Unidas, con el objetivo de reconocer el protagonismo de los gobiernos locales y valorizar las iniciativas locales. Ahorita mismo para la COP21 tenemos 2 programas en conjunto con otras redes de ciudades. Uno es lo compacto de alcaldes, que son las ciudades que tienen ambiciones más grandes para impulsionar las negociaciones en la COP y que se están compromisados en atender estas emisiones hasta en la COP serán lanzados. Y también el programa de acciones transformadoras, que es un programa de 10 años, que será el primer año ahora en la COP21, donde 100 experiencias serán
proyectos serán ahí aportados y nosotros haremos las relaciones con los agentes financiadores para buscar con el sector privado, para buscar financiamiento para estos proyectos. Entonces, serán 10 años con 100 proyectos siendo presentados todas las COPs. Tenemos el pabellón TAP 2015 y están todos los municipios que aquí están invitados a presentar proyectos. Basta ver en nuestro site. Bueno, quiero felicitar a Daniel por el texto disparador, que fue muy bueno. ¿Dónde está Daniel? Sí, muy bueno, Daniel. Pienso que señalaste todas las principales barreras y todos los problemas que tenemos, aunque habló de gobierno nacional y nosotros estamos hablando de gobiernos locales. Pero la implementación de la agenda climática es difícil. Voy a intentar responder estas preguntas que Daniel ha dejado y también Paula para la organización de esta mesa. Bueno, nosotros trabajamos con metodologías que desarrollamos para los temas climáticos y de sustentabilidad, que trabaja con los gobiernos, porque son metodologías que dialogan directamente con los diseños institucionales. Son metodologías de planeamiento, sino que fueron desarrolladas con las ciudades y, claro, son diferentes para cada tema, pero siempre siguen las directrices que son resultado de la experiencia de ICLEI y que ya son preventivas a algunas de las barreras ya muy bien colocadas aquí. El primer paso consiste siempre en obtener el apoyo político formal en general, pero del alcalde en especial. Sin este apoyo será muy difícil lograr éxito. Y después construir estructuras de gobernanza intersectoriales, técnicas de toma de decisiones y con la participación de la comunidad. Promover la capacitación de los gestores locales. Ayudar a los gestores a hacer sus planes de acción que suplanten el tiempo del ciclo electoral con metodologías específicas para priorizar temas, entre otros. Voy a hablar específicamente de un proyecto que está en marcha ahora, que se llama Urban LEDs, con el reto de acelerar la transición para proyectos de desarrollo de bajas emisiones de carbono, con fondos de la Unión Europea y implantación de ICLEI y ONU Habitat. Es un proyecto piloto internacional con la participación de 4 países, Brasil, India, Indonesia y África del Sur. Son países de economía emergente, ciudades de rápido crecimiento que aún tienen la oportunidad para este cambio de política de desarrollo con acciones y proyectos de bajo carbono. En cada país participan 2 ciudades focos y 6 ciudades satélites. Nuestra metodología se llama Green Climate Change. Aún no hubo traducción porque es un proyecto piloto, pero esta metodología es para integrar estrategias de bajo carbono en todos los sectores del planeamiento y de desarrollo urbano. Claro que una parte importante del proyecto es de los cambios de experiencias entre las ciudades participantes del proyecto, tanto en nivel nacional como internacional. Hay como que 2 simposios por año para esto, regionales y nacionales y también internacionales. La metodología consiste entonces en 3 etapas, donde en la primera etapa hay el comprometimiento y movilización de los actores fundamentales en la administración del gobierno local, tanto técnicos cuanto para la toma de decisiones y también en la comunidad, y aquí ya hablamos del diseño institucional. Se forman entonces los grupos de trabajo en 3 instancias diferentes y también con diferentes poderes. Entonces, la instancia técnica interna al ámbito del gobierno, involucrando a todas las áreas intervenientes, la instancia de decisión con los directores o secretarios y muchas veces también con el alcalde, y el comité con la participación de la comunidad, científicos, el sector privado y todos los sectores de la comunidad de interés. Se construye la visión compartida del modelo de desarrollo con los principales proyectos del gobierno en el grupo. Se construye el inventario de carbono con metodología GPC, con la búsqueda de datos compartida por los técnicos. Basados en el inventario con metodología específica, el grupo hace entonces la priorización de las acciones para la mitigación. Todo este trabajo es seguido y asumido por la instancia de decisión y también con la participación de la comunidad.
Bueno, al fin de este trabajo, entonces tienen el inventario, tienen los grupos de gobernanza, tienen la priorización de los temas, hacen el plan de acción que es aprobado y discutido por todos y la implementación del plan de acción si no es más trabajo de ICLEI con la municipalidad, pero es de la municipalidad, entonces dar continuidad. Bueno, las ventajas, yo pienso que es muy importante decir que es mucho más fácil introducir cambios en esta etapa de planeamiento do que después de hechos los proyectos que tienen que ser desconstruidos y construidos nuevamente. Es mucho menos costoso también. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Para garantizar las conquistas, hablamos bastante hoy por la mañana. Y pienso que las principales ventajas tenemos como visibilidad, liderazgo, pionerismo, se abren muchas oportunidades, nuevas parcerias, empleos, tecnologías, ventaja competitiva. Recife, por ejemplo, hizo un plan territorial con zonas urbanas de bajo carbono, área para empreendimentos sustentables, con integración de movilidad, atracción de investimentos y la incorporación de estos acciones y de estos proyectos, yo pienso que sale mucho menos costoso y con mucho más ventaja. Muchas gracias. Gracias, Yusara. Bueno, hemos conocido distintas experiencias aquí y desde lo local, muy local, que es el trabajo de los municipios de Echeverría y de Santiago, lo que ha hecho durante varios años para instalar la agenda climática Montevideo y los proyectos, el impulso que está dando más a nivel global ICLEI. Ustedes no fueron invitados a ser simples espectadores y yo quiero invitarlos ahora a que desde el centro básicamente lo que hace es comunicación entre ciencia y política. Aquí tenemos muchos académicos, tenemos gente del sector privado. ¿Cómo creen ustedes que desde sus instituciones, desde sus organizaciones, pueden contribuir a que los municipios y los gobiernos locales finalmente, porque estas son experiencias, pero este es un tema muy incipiente en nuestra región, en América Latina, pueden contribuir a que la agenda climática sea efectiva y se termine de instalar tanto institucionalmente como políticamente, como a través de los planes de acción? Sí, yo soy Sebastián de Galbucera, coordiné el inventario de gases de efecto invernadero de la tercera comunicación nacional que todavía no está publicada en Argentina. Y lo que voy a compartir en realidad es una experiencia concreta de lo que se hizo en el proceso de realización de la tercera, en donde se participó no a nivel de ciudades, pero sí a nivel de gobiernos locales. Argentina es un país federal donde la custodia de los recursos naturales están en manos de las provincias. Con lo cual, en todo el proceso de desarrollo de la tercera comunicación se hacían estudios de adaptación, vulnerabilidad e impacto como inventarios nacionales. Han participado en la revisión de los términos de referencia a través de un comité donde cada provincia ha designado 2 técnicos y esos 2 técnicos han sido capacitados con fondos provenientes de la tercera comunicación y a su vez han servido de nexo con ya sea las políticas locales que están llevando y con la necesidad de información, que la idea de los estudios de la tercera comunicación fue justamente responder desde el sector científico, digamos, sobre la realización de estudios no de base, básicamente, y, bueno, participaron del desarrollo no solo del conocimiento del estudio tal como va a ser, sino del desarrollo, por ejemplo, de los términos de referencia para las consultoras. En particular del inventario, el inventario de Argentina se hizo no solo a nivel país, sino se hizo a nivel regional, local, digamos, por distrito político, y esa información también se puso a disposición nuevamente desde la elaboración de los términos de referencia, pero también con los resultados para que todas las provincias puedan tomar desde esa base de datos y poder mejorarlo, porque obviamente se hizo un enfoque de división de emisiones que, bueno, muchas veces con información local se puede mejorar. La realidad es que en el caso de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, como es una ciudad autónoma, ya tiene su inventario, ya ellos vienen trabajando con su inventario y lo que están haciendo es comparando, digamos, información. Y lo que sí hay algunas diferencias de criterio, por ejemplo, a la hora de hacer un inventario regional con alguna metodología como las que usa ICLEI, por el enfoque que tienen respecto a un inventario nacional. Pero lo importante es que se trató de
desde el total que se va a entregar a Naciones Unidas y que va a ser la información oficial, desagregarlo regionalmente para poder elaborar políticas de territorio, digamos. Gracias. Gracias. Yo quería hablar sobre la necesaria integración entre las inversiones sociales de las empresas y las instituciones locales. Gran parte de las empresas hacen inversiones sociales en las municipalidades, pero yo pienso que muchas de esas inversiones no trazan efectivas contribuciones para el desarrollo local porque no hay una integración efectiva con las políticas públicas y no es hecho un proceso de fortalecimiento de las instituciones locales. Son proyectos puntuales que no contribuyen efectivamente con el desarrollo local. Las experiencias más bien sucedidas son aquellas en que las empresas fortalecen las instituciones locales más do que hacer inversiones específicas en proyectos puntuales. Pero es muy importante que las empresas modifiquen sus estrategias, haciendo inversiones para fortalecer las instituciones, pero también es importante que las instituciones locales traigan las empresas para integrar esas inversiones en estrategias de desarrollo local. Yo pienso que es muy importante fortalecer esta integración. Gracias. Muy bien. ¿Sí? Ok. Yo quería compartir con ustedes una experiencia que yo creo que es muy interesante que ocurre ahora en Río de Janeiro, que es el Centro de Resiliencia, que fue creado este año como un departamento de la Alcaide, prefeitura. Alcaide não é o prefeito? Alcadia. Ok, de la alcaldía. Además, este centro es muy interesante porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero el alcalde de Río es el chair do C40, entonces está muy involucrado en la discusión del cambio climático. Entonces creó este departamento de resiliencia, Río Resiliente, que presupõe de desarrollar el plan de resiliencia de Río y está ubicado en el centro de operaciones de la ciudad. La ciudad ahora tiene un gran centro de operaciones con equipamientos de vídeo, una sala como de control, donde tiene asiento. Están allá todos los stakeholders, todos los actores importantes, por ejemplo, la policía, lo responsable por el tránsito, el responsable por los pompiers, sei lá, bombeiro, fogo, agua, todos los organismos que tienen una tomada de decisión por determinadas situaciones. Hay también una gran sala de prensa, hay toda una conexión con redes sociales para saber las palabras-chave que están. Entonces, hay un control de la ciudad. Y el Río Resiliente está dentro de esa estructura de gobierno. Entonces, yo creo que es una experiencia nueva, están construyendo el plan de resiliencia y sería interesante solamente para compartir con ustedes porque es nuevo y yo creo que es muy interesante dentro del gobierno también. Muchas gracias. Sí, estamos escuchando experiencias, pero de los esfuerzos comunes, aislados, que se tienen. Pero voy a hablar como periodista, puede ser que esté equivocado o no. Para mí, el tema cambio climático, o los temas vinculados con el sector, no se están tomando con seriedad en nuestros países, con la debida seriedad requerida. Si analizamos, por ejemplo, el tema en la agenda política gubernamental, en las políticas públicas de desarrollo mismo, ¿cuánto tenemos de cambio climático como tema o como eje transversal para impulsar algún proyecto, alguna actividad? Es necesario que
las instituciones administrativas del sector ambiental de los países funcionen con seriedad y con la fuerza necesaria y no con la debilidad que notamos. Generalmente algún técnico, si es técnico, asume como ministro del ambiente o ministra del ambiente, no lo puede ejercer técnicamente, sino más bien por unas cuestiones políticas, se deja llevar por las decisiones del momento del tema, o algunos de estos cargos son ocupados por políticos y no por técnicos. Entonces, pongo como ejemplo en mi país, Paraguay. La Secretaría del Ambiente es una secretaría y administra, es la administradora de todos los temas ambientales del país, lo que tenga que ver con esto. Por un decreto, fue creado por ley. Por un decreto, las decisiones de temas ambientales en Paraguay son decididas en el Consejo de Ministros, donde no tiene lugar el secretario ejecutivo de la Secretaría del Ambiente. Es decir, las decisiones vinculadas con proyectos que tengan que ver algún impacto ambiental, el ministro del Ambiente no participa del Consejo de Ministros, salvo recibe ya directamente las decisiones adoptadas. Hoy en día eso ocurre, por ejemplo, en Paraguay, y eso es un ejemplo de la falta de seriedad, de la credibilidad en las instituciones. Por tanto, ¿cuál es el ejemplo? Si desde arriba, ¿cuál va a ser el ejemplo para los intendentes, gobernadores, para los sectores de gobiernos locales, que no van a poder tener la fuerza suficiente mirando esa debilidad gubernamental mismo, de esferas oficiales, para abajo? Entonces va a ser difícil. Por tanto, ¿cuál sería el camino? Así como nosotros miramos comunicación democrática desde la base para arriba, bueno, va a ser muy complicado, pero yo creo que primero tenemos que apuntar a fortalecer y darle credibilidad y que se tome en serio el tema climático y específicamente cambio climático en la agenda de los gobiernos. Gracias. Bien cortito, Ministro de Medio Ambiente, yo trabajo en el Departamento de Gestión Ambiental Local y nosotros tenemos un programa bien, por decirlo así, exitoso, que es el Sistema de Certificación Ambiental Municipal, en el cual se encuentra casi la mitad de los municipios en el país. Es un programa totalmente voluntario, no es por ley que usted tiene que ingresar. Y en este marco hemos, a través de este sistema de certificación, ha sido un instrumento para ayudar a todos los municipios a lo largo del país, incluso también en Rapa Nui y los sectores más aislados, de que coloquen los temas ambientales en su quehacer, ¿ya? Porque también hay diferencias, ¿cierto?, entre los municipios capitales y aquellos que no lo son. Entonces hay que ayudar en ese aspecto. Este instrumento ha ayudado también no solo a instalar, sino también ha ayudado a generar participación ciudadana y ha tratado de una manera colocar la base de una gobernanza ambiental, que es el primer requisito, ¿cierto?, para generar cambios más profundos, ¿ya? Si yo no tengo el cuerpo preparado, si no estoy bien entrenado, si no tengo los conocimientos, difícilmente voy a poder abordar temas mucho más complejos que requieren, ¿cierto?, una alfabetización y ciertos conocimientos mínimos, ¿cierto?, para enfrentarlo seriamente, como se estaba hablando acá. Y en este marco ya el sistema ha llegado a una cierta madurez. El municipio de Santiago, que representa, es un municipio en excelencia, reconocido ya por el Ministerio de Medio Ambiente, por el trabajo que han desarrollado y otras materias que hace exigible el sistema. Y estamos avanzando en una fase que justamente apunta a generar una vocación ambiental comunal mirando, ¿cierto?, el cambio climático, donde los elementos del riesgo, ¿ya?, del tema también de empleo, porque hay temas de empleo también, de pobreza y elementos claves que nosotros consideramos como biodiversidad, urbanismo sustentable, gestión hídrica, gestión energética y de residuos, ¿cierto?, puedan de una manera apuntar siempre mirando al tema del cambio climático, pero desde un punto de vista local. Y no solamente en ese aspecto, sino también los aspectos educacionales, etcétera. Entonces, de una manera, la idea, como, y aquí termino una frase que copio de Paola, ya, que en el fondo, ¿cómo hacemos esta convergencia desde el ministerio y lo local y dónde se juntan? Eso yo creo que es una parte de la magia que hemos
logrado, y digo magia porque en el fondo tiene también un tema de misticismo, ¿sí? Este tema también requiere no solamente algo de duras cifras, sino también, bueno, estamos ¿ya? Porque yo quiero mi país, quiero mi república y quiero al mundo, ¿ya? Y vivo una vez nomás, entonces dejemos algo bueno, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La idea de estas convergencias se tiene que hacer con mucho diálogo y también con mucha participación. Son procesos lentos, pero cuando tienen buenas raíces, ¿cierto? Los frutos son bastante dulces. Eso básicamente. Tengo 4 palabras pedidas, les pido que sean breves para que podamos tener una ronda de cierre aquí. Bien. Mario Cafera, hoy hablo por la sociedad civil, amigo de Briento. Y aquí en la mesa se habló mucho de algunas normativas de construcción y de obra pública, o sea, de materiales de construcción y obras de drenaje. Eso siempre es bueno hacerlo y siempre se ha hecho desde el punto de vista de la sanidad en las ciudades. Pero eso no es, y aquí retomo algunas cosas que fueron dichas antes que yo en la sala, eso no es específicamente un problema del cambio climático. El problema del cambio climático tienen otras envergaduras y no he oído mucho al respecto. Por ejemplo, para las emisiones bajas en carbono, es algo que ya se ha ensayado incluso en nuestro país, aquí en Uruguay, la cuestión de tomar la energía solar directamente en las ciudades. Y ahí tenemos un problema reglamentario mundial sobre el derecho solar, porque me hacen un edificio hacia el lado ecuatorial y me tapan la mayor parte de la energía. Ese tipo de cuestiones del derecho no están mencionadas, no han sido mencionadas ni hoy ni ayer. Y también otra cuestión de derecho, pero más reglamentario, aquí en el Río de la Plata, donde la amenaza del aumento del nivel del mar ya es una realidad constante, y una realidad que nos da a todo el río, a toda la cuenca del Plata. Recuerden que Asunción, que está metida en el medio del continente, está a 68 metros sobre el nivel del mar, nada más. Entonces, el problema de las inundaciones tiene que ver con el reglamento de a qué cota se permite construir. Y ahí yo recuerdo, en el propio Montevideo, que cuando Malvin era un balneario, tenía unas cotas más bajas. Cuando lo consideraron un barrio, le lamentaron 1,5 metros, no, 1,20 metros. Pero ahora yo no veo en ningún municipio del Río de la Plata un aumento en las cotas de permiso de construcción. Y esas cuestiones serían realmente una adaptación a largo plazo para el tema del cambio climático, y que hasta ahora los stakeholders no lo han mencionado. Gracias, entonces, Mario. Bueno, soy Leandro Lescano y soy político. Bueno, desde la provocación de Daniel hoy a la mañana, con amor, empecé a pensar varias cosas que vengo escuchando de ayer y con algunos lo compartí. Daniel habló de la transversalidad, el largo plazo, la simetría de poder y el déficit de implementación de políticas públicas. Todo esto yo entiendo que está vinculado al gran déficit que tiene el sector político para abordar este tema. Lo mencionaba y quien me definió a por lo menos dar mi experiencia, que no tiene que ver con el cambio climático y no tiene que ver tampoco con la cuestión ambientalista ni ecológica, fue lo que comentaba acá el compañero periodista o comunicador social. Me parece que hay un enfoque del tema que no se está dando y que se está centrando exclusivamente en el cambio climático como una cuestión del medio ambiente. Yo revisaba recién quiénes están presentes acá del sector público, la mayoría puede estar cometiendo un error porque lo miré rápido, tienen que ver con direcciones y todos vinculados con el medio ambiente, secretario de Política Territorial y Medio Ambiente, dirección de Medio Ambiente, y creo que la transversalidad
desde el sector político se va a dar cuando esto se entienda y sea prioritario. Y las prioridades en el sector político institucional no tienen que ver con una Secretaría de Medio Ambiente o con una institución, como comentaba, que no se sienta en la mesa de ministros, sino tiene que ver, por ejemplo, en mi país, yo soy de Argentina, con que sea abordado desde la jefatura de gabinete. Desde ahí es donde yo pienso que políticamente se puede empezar realmente a dar una transversalidad. Nosotros tenemos una experiencia en nuestra localidad donde lo que tiene que ver con el cambio climático es muy poco. Hemos hecho una ordenanza, estamos integrando una red que hay en Argentina de municipios, no más que eso. Pero el parangón que yo hago es con el tema de la discapacidad. En mi municipio hay una dirección de discapacidad. Quienes conocen un poco más el tema de la discapacidad y el abordaje al nuevo paradigma que hay hace unos años de discapacidad, que seguramente, al menos por cómo se le denomina, capacidades especiales, capacidades diferentes, y hoy se vuelve a decir las palabras discapacidad sin ningún problema, se está abordando desde una dirección, desde el área de desarrollo social, desarrollo humano, acción social. Entonces, imagínense cómo desde un área, como este caso que es acción social, se puede pensar en un municipio transversal, transversal en el abordaje de la discapacidad. Y lo mismo pienso en la cuestión que tiene que ver con el cambio climático. Mientras esté, y con todo respeto por quienes participan de estas áreas de medio ambiente, pero mientras esté relegado a un área específica, de un abordaje específico, me parece que estamos cometiendo un error. Se los digo estando desde quienes cometen el error, porque soy político con poca experiencia, pero es mi rol. Y desde el sector académico que escuché, desde la sociedad que escuché que hablaban, que lo he discutido un poquito con Daniel, parece que fueran tres compartimentos estancos y distintos: el sector político, la sociedad y el sector académico. Creo que es otro error también. Creo que el abordaje de un problema como el que nos convoca hoy acá, a 2.000 kilómetros de mi ciudad, que se piense en compartimentos estancos y ver cómo le hacemos sugerencias de uno al otro para abordarlo, me parece que no va a tener la efectividad dentro del marco de la urgencia que tiene esta problemática. Por eso mi humilde aporte desde la experiencia que puedo tener es: esto tiene que estar dentro del sector político en el estamento institucional que corresponda, más importante que tenga un gobierno. A nivel local, como es la dinámica de conformación política de Argentina, yo digo, tiene que estar dentro de la Secretaría de Gobierno de los municipios, tiene que estar dentro del marco de la jefatura de gabinete, que tiene otra cuestión. Los políticos, el largo plazo, el circuito electoral y demás, hay ciertas cuestiones que se van ganando que el que viene no las va a poder tirar para atrás. El cambio climático no es un tema álgido. No es algo que el que venga diga, yo no quiero adoptar esta política, al contrario, quiero tener más emisiones de carbono. Entonces, poniéndolo en donde creo que hay que ponerlo, me parece que es uno de los pasitos para la sostenibilidad, para el desafío de cómo mantener la institucionalidad, y creo que el sector político también debería participar más de los espacios como este que tuve la suerte que me han invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. A los dos últimos, breves, por favor, para que... Sí, voy a ser muy breve. Mi nombre es Justo Arauz, yo soy director provincial de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Y tomando un poco lo que decían los compañeros, creo que uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires, nuestro país tiene estructura federal, y es la interjurisdiccionalidad. En cada uno de los estamentos del Estado, empezando nación, provincia y municipios, me parece que ninguno de las instituciones ambientales tiene la envergadura que debería tener. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que vemos. En muchos de los municipios no hay ni siquiera una dirección de medio ambiente, no se menciona el tema del medio ambiente, no hay inspectores y a su vez carecen de normativa para poder aplicar. La única normativa que hay es provincial. ¿Esto qué trae aparejado? Que muchas veces, frente a al reclamo vecinal, a mí me toca intervenir en denuncias,
la respuesta que nosotros damos o que se les da a los vecinos les resulta insuficiente, entonces recurren a la justicia. En Argentina tenemos una sola vía habitualmente, o lo que se utiliza como una sola vía, que es el amparo ambiental, que puede recaer en un juez de características penales. Entonces nos encontramos a un juez en materia penal resolviendo una cuestión ambiental. ¿Qué hace el juez penal? Nos consulta inmediatamente a nosotros y termina decidiendo cualquier cosa porque lo primero que hace es lugar a la medida cautelar. Entonces justamente nos encontramos con la paralización de industrias, quedando la gente sin trabajo, ante una medida judicial cuando en realidad a nuestro criterio no debería haber estado paralizada. Yo siempre digo que nosotros cuando aplicamos una medida cautelar, en el caso de una clausura por ejemplo, en lugar de un artículo aplicamos criterio, ¿sí? No es que tenemos que ir corriendo y parar la empresa o lo que fuere, sino que tenemos que evaluar también la cuestión social que está detrás de eso. Por otro lado, también nos encontramos con la falta de conocimiento de la justicia respecto de los temas ambientales. No tenemos un foro específico. Y a su vez esto trae aparejado que en todo lo que es la agenda política de nación hacia abajo, el tema medioambiental no está contemplado, ¿sí? No hay una propuesta de energías renovables, no hay, digamos, en este año se van a elegir nuevas autoridades en nuestro país y no hay una agenda, los tres candidatos principales, digamos, no tienen una agenda política clara en relación al medio ambiente. Y eso, bueno, son los grandes temas que nosotros los impedimentos con los que nos encontramos, ¿no? Muchas gracias. Mi intervención va a ser muy corta, no solamente porque estamos pasando esto broadcasting y todo lo que puedo decir puede ser usado en mi contra, sino también me quiero pasar a otro hemisferio, diría yo, otro escenario. Yo creo que el rol que tienen los municipios y las ciudades es clave en el tema de cambio climático, especialmente, y yo hablo desde o sea, siendo andina, una persona que vive en los Andes, a futuro se espera que más del 80% de la población vive en las ciudades. Entonces, y donde lastimosamente tenemos un contexto político que impide que las políticas nacionales en tema de cambio climático se aceleren. La política, entonces el ejemplo que nos han dado muchas de nuestras ciudades es que los municipios han podido sacar adelante acciones más rápidas en cambio climático, mitigación y adaptación, que ha permitido afrontar ciertas dificultades inmediatas. Ha dado el ejemplo de lo que se puede hacer a pequeña escala y ha dado el ejemplo de lo que políticamente se puede hacer en el tema de cambio climático. Entonces, efectivamente, eso yo quisiera resaltar, los municipios tienen un poder y una fuerza enorme, tienen a la ciudadanía detrás, son quienes viven los efectos del cambio climático día a día y yo creo que ahí hay una fortaleza enorme. Entonces, solo quería resaltar eso. Gracias, Connie. Me voy a enganchar de tus palabras, de lo que dijo el compañero periodista y el político, porque claramente la relevancia del tema a nivel de la política pública de nuestros países no es la requerida, pero los gobiernos locales no pueden esperar que esa relevancia política de la agenda pública nacional esté instalada. Ellos están llamados a responder a sus ciudadanos y sus ciudadanos están sufriendo impactos hoy día. O sea, en el caso de Argentina, Uruguay, Chile, hemos tenido catástrofes climáticas importantes este año. Entonces ahí hay una urgencia y destaco lo que dijo el político de usar otras estrategias a nivel de los municipios y de los gobiernos locales para en definitiva instalar este tema que además tiene esta complejidad de que cada cierto periodo tenemos elecciones municipales. Y aquí quiero dejar el último desafío que les había planteado a mis panelistas, que era cómo hacer que esta agenda climática se instale en el largo tiempo, cómo la institucionalizamos. Parto con el mismo orden que... Bueno, básicamente, digamos, hay, digamos, desde lo que nosotros venimos trabajando, por un lado, más allá de lo que hemos escuchado, digamos, estando en la gestión de todos los días, yo soy optimista, digamos. Nosotros vemos de hoy por hoy, de alguna manera, los sectores sociales vinculan, aunque sea, digamos, los académicos se van a poner con los pelos de punta cuando digan, sí, el cambio climático nos está cambiando el clima de una manera, que ahora somos un lugar tropical.
hay un montón de comentarios, digamos, que son una especie de mitos, digamos, yo sé que pero que empieza a haber, de manera liminar, empieza a aparecer, digamos, de parte de la población alguna vinculación en que, por lo menos en el ámbito de las ciudades, ¿no? Y las áreas metropolitanas. Lo que se ha modificado, antropizado, ha generado cambios de mediano a largo plazo y que tienen que ver con las cuestiones climáticas, ¿no? Tienen que ver y que esos cambios climáticos son para mal, no son para bien, o perjudican. Siendo un poquito más conceptual, obviamente que nosotros, al estar más antropizamos, más desequilibramos el sistema. Entonces, obviamente, cualquier cambio que sea en el sistema de tipo climático genera rápidamente desequilibrios que se convierten en este tipo de problemas catástrofes. En ese sentido, digamos, estando desde el rol de la política o de tener que responsabilidad de un área de gestión política en un gobierno local, vemos, digamos, que está esa demanda. El desafío, por un lado, para los gobiernos locales, para poder meter esta agenda, es la necesidad de que aparezcan recursos. O sea, si no hay recursos de fortalecimiento, no solamente económico-financiero, sino si no hay recursos de fortalecimiento de los gobiernos locales, adaptados a la localía, digamos, no políticas planteadas como paquete que quieran abarcarlos a todos de la misma manera, sino, digamos, con algún tipo de espacio participativo o de planificación participativa entre gobierno local, gobierno provincial y nacional. Y también un poco en algún momento, países como Argentina va a tener que plantear una seria descentralización de sus organismos, digamos. Voy a tomar lo que se contrae el OPDS, pero obviamente no puede haber un monstruo que maneja el control de 144 municipios en lo que hace industria y que su sede esté en La Plata. En algún momento hay que repensar el territorio y hay que repensarlo, quizás no ceder competencias a municipios, pero sí desconcentrar. Quizás, digamos, también los organismos ambientales o los organismos de gestión de gobierno tienen que repensarse en el territorio desde el punto de vista administrativo. Y eso no quiere decir que cedan competencias. Por otro lado, y es muy importante el tema de fortalecer los recursos. A ver, la política pública siempre surge de la emergencia, después del tema cómo se consolida. Se pensó, digamos, la Argentina en los años, para principios de siglo, empezó a trabajar muy fuerte la temática de provisión de agua y de redes, porque hubo epidemias de fiebre amarilla, digamos. Entonces, siempre, y esto tiene que ver, digamos, cómo es el gran desafío que tiene la política ambiental, las políticas que están pensadas a cuestiones de mediano plazo. ¿Cómo hacemos que sea visible ante la ciudadanía y la ciudadanía incorpore esto y pueda vincularlo? Porque muchas veces hay, y este es el dilema del político local, es un dilema muy, muy complicado, porque el político local puede hacerse cargo, puede hasta entender, digamos, cuáles son los problemas de no implementar políticas de adaptación, pero si aplica eso con los recursos que tiene, puede perder las elecciones, porque la inmediatez a veces de la visión de corto plazo que puede tener la ciudadanía al momento de ir a elecciones, no va a haber, digamos, una obra que resuelva un problema de aquí a 20 años. Por eso es muy importante también que más allá de la emergencia y los gobiernos federales y provinciales empiecen a destinar recursos para estos planes de adaptación para que quede en una especie de agenda orgánica y no en una agenda emergente. Voy a dar un ejemplo cortito. En Argentina, por ejemplo, el 90%, casi el 95% de nuestros residuos son recolectados por puerta a puerta y lo hace un actor estatal. O sea que el servicio de recolección en un país como Argentina está al mismo nivel de cualquier país desarrollado, lo que hace la recolección. Ahora, oh casualidad, más del 50% de los residuos son vertidos en lugares ilegales. El mismo actor, y ¿esto qué quiere decir? No es que el actor estatal es torpe y no sabe ejecutar una política, la sabe ejecutar perfectamente porque tiene capacidad para hacer una política con estándar a nivel global, el tema de la recolección. Ahora, cuando tenemos que pasar al tratamiento, disposición final, reciclado, reutilización, políticas más integrales, somos malos. ¿Es por qué? ¿Porque como actor estatal somos tontos? No. Es porque tiene que ver, digamos, con el tema de la visibilidad de la política. Obviamente, si yo no levanto la basura todos los días a los ciudadanos de mi barrio, voy a tener un problema serio al día de las elecciones, porque no me van a votar.
va a generar directamente rechazo. Ahora, si yo no aplico una política integral de reducción de los residuos, una política integral de buena disposición final, evidentemente no tiene tanto impacto a la hora de tener, digamos, que convalidarse del sector político, ¿no? A la hora que me voten. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande, digamos, de, como se decía, de consenso y de articulación de políticas públicas para implementarla y que todos compartamos costos. Gracias, Lorenzo. Donatella. Bueno, complementando lo que decía Lautaro, que yo creo que ya está bastante dicho, yo creo que está claro que dificultades hay muchísimas, las vimos los 2 días, estuvimos hablando justamente de las dificultades, de la transversabilidad, de cómo metíamos el tema del cambio climático a nivel de que un plan local de cambio climático sea un plan de gestión comunal, lo que implica que intervengan todos los actores. El tema de financiamiento, obviamente también, pero yo creo que hay una gran oportunidad en el sentido de que ya sabemos, más o menos los datos están claros para dónde va el tema de cambio climático, yo creo que no hay duda al respecto. Ahora, ¿cómo aprovechamos de repente las oportunidades que se están dando hoy día, donde por lo menos en algunos lugares pasa que desde lo nacional, regional y local hay una sintonía que si bien de repente coordina medio ambiente en montones de cosas, obviamente todos los proyectos, las acciones están mandatadas por la autoridad local, digamos, por el alcalde. Y muchas veces teniendo la dificultad de que lo local no solo depende del gobierno local, sino que en el caso nuestro de una intendencia, si no tuviéramos la misma mirada, no se podrían estar haciendo ciclovías, no podríamos estar haciendo namas, etcétera, etcétera, porque la autoridad superior, que es el intendente, le diría al alcalde, no te doy permiso para esto, no trabajemos esto juntos. Yo creo que sí, se coordina desde unas áreas, pero la voluntad política desde lo nacional, regional y local tiene que estar, si no los planes no se hacen. El tema del financiamiento obviamente que es súper importante, pero creo que la ciudadanía hoy día es fundamental. Por lo menos en Chile doy fe que los movimientos sociales han cambiado agendas, digamos. Han puesto temas que estaban en segundo o tercer lugar, los han puesto en primera palestra. O sea, yo creo que el tema de educación ciudadana y que la ciudadanía realmente se dé cuenta que como ciudadano sí tengo mucho poder y que como ciudadano sí, si me organizo y tengo la información correspondiente, y ahí está un poco la función de los gobiernos locales, es cómo les doy la información de una forma clara y que no aparezca que el cambio climático solo lo maneja y tienen la capacidad de entenderlo los académicos o los políticos, sino que es una cosa que me afecta a mí como ciudadano. Creo que la ciudadanía empoderada puede hacer un seguimiento claro de sus autoridades. En Santiago se lleva una agenda que se llama algo así como Santiago ¿Cómo vamos?, donde cada alcalde cuando fue electo puso determinados temas que iba a ejecutar en su periodo. Y la ciudadanía tiene el poder de hacer el seguimiento y obviamente si no lo cumple, cuando sean las próximas elecciones, tendrá su aplauso o no, digamos. Entonces yo creo que también es un tema de voluntades políticas, de agendas, de decisiones políticas, de financiamiento, pero creo que la ciudadanía es clave. Y me parece que muchas veces la ciudadanía no tiene claro ese poder que tiene, porque dice yo, ciudadano común y corriente, voy a hacer... Tiene mucho poder y creo que ahí hay un tema fundamental de los gobiernos locales en dar educación con certera información y con diferentes canales para acceder a ese poder, digamos, entre comillas. Gracias, Donatella. Graciela. Sí, estaba escuchando a Donatella y totalmente de acuerdo con la importancia del trabajo con la comunidad. Eso es un aspecto fundamental para consolidar todo este proceso. Ese es el involucramiento y ese respaldo a este trabajo desde la comunidad. En eso tenemos mucha experiencia en lo que es dar lugar a participación ciudadana en la Intendencia de Montevideo desde hace muchos años, incluso hasta con presupuestos participativos, y bueno, hay que seguir fortaleciendo ese camino. Pero también decir
que desde lo que es a la interna de la Intendencia también tenemos experiencia de muchos años atrás de trascender a través de planes, trascender cambios de autoridades. Un ejemplo, los planes de saneamiento urbano de Montevideo, que hemos comenzado muchos años atrás, y hay atrás un equipo técnico muy sólido que hace posible que esto, por supuesto por la trascendencia además del tema en que todos estamos de acuerdo, la sociedad, a nivel político, a nivel académico, ¿sí? Entonces, claro, no hay divergencias, y eso ha dado lugar a que eso continuara. En este caso podemos hacer lo mismo, es decir, hay un grupo de trabajo de cambio climático instalado en la Intendencia, que no solamente aplica a lo ambiental, ¿sí?, sino que es transversal, está lo ambiental, está planificación territorial, planificación estratégica, está movilidad, desarrollo social, está Montevideo rural, porque el departamento de Montevideo tiene 60% del territorio es rural, ¿sí? Está también todo lo que tiene que ver con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, hay representantes de municipios. Entonces, y los delegados de cada sector, ¿sí?, de cada departamento que están participando en este grupo de trabajo, no son cargos de confianza que van cambiando cada 5 años, ¿sí? Son funcionarios estables que estamos trabajando y asesorando, y es nuestra obligación mantener vivo ese grupo de trabajo y ese diálogo con los diferentes sectores, ¿sí?, y esa interrelación, ese intercambio, y a su vez a nivel metropolitano y a nivel nacional, ¿sí?, a través también del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, ¿sí?, para darle continuidad a todo esto. Es muy importante trabajar en lo que es la difusión, incluso de lo que vamos haciendo y lo que podemos hacer, y de lo que es nuestro plan climático, a dónde apunta, ¿sí? Tenemos en nuestro sitio, en el sitio web institucional, tenemos una página dedicada a cambio climático, donde tenemos publicado y disponible el plan climático, tenemos disponibles los inventarios de gases de efecto invernadero que hemos elaborado años 2006, 2008, 2010, 2012, donde están muy claras cuáles son nuestras oportunidades de mitigación. Tenemos también publicado tenemos una publicación que se llama Montevideo frente al cambio climático, y donde muestra y recopila las políticas y acciones en respuesta al cambio climático en el periodo 2010-2014, que es muy interesante porque incluso a nivel interno de la Intendencia y a nivel también a nivel político de los tomadores de decisión, vincula incluso muchos planes, programas que de repente no iniciaron con una perspectiva de cambio climático, pero sí estamos mostrando que la tiene y lo estamos integrando, lo estamos vinculando. Entonces como que se abre esa perspectiva, ese panorama, y ayuda a entender, a comprender mucho más el tema. Entonces yo creo que por ahí la difusión y también la capacitación, estamos buscando también promover capacitaciones incluso a nivel de funcionarios, a nivel departamental y metropolitano, para poder seguir dando fortaleza al tema, continuidad al tema, y seguir trascendiendo los años, aportando y tratando de implementar medidas en este tema que es tan importante para todos. Muchas gracias, Gabriela. Yusara, unas palabras para cerrar. Bueno, estoy de acuerdo con todos, pero especialmente con Gabriela, pienso que habló de todos los puntos que hemos visto en nuestro trabajo también, ¿no? Con las formaciones de grupos de trabajos transversales que trabajan de forma integrada, que buscan una capacitación cada vez más grande, que esto es muy importante. Tenemos falta de técnicos bien, con buena formación, y en esto yo pienso que el centro puede ayudar muchísimo. Y también con Donatella, que habla de la participación popular, de la presión social, que sí es muy importante, y ahí pienso que también los periodistas que aquí están y los medios de comunicación de manera en general tienen un papel muy importante, porque es cierto que no hablamos la misma lengua, lo que los cientistas, lo que los pesquisadores hablan no es lo mismo que la población entiende, entonces no hay una comunicación efectiva, y necesitamos de esta comunicación efectiva para una presión más grande, para garantizar la continuidad de los trabajos también.
Entonces pienso que todo está dicho, los planes de acciones, la participación social, los grupos de trabajo, las instituciones transversales y todo. Déjame ver si hay algo que no dijo para garantizarlo. Y si para la comunicación, el lenguaje que yo he dicho, pero yo pienso que es muy importante, ¿no? Porque si la población no entiende lo que pasa, ¿por qué el clima es tan importante y no está en la agenda social? El Papa fue el primer que hizo eso con mucha maestría, ¿no? Que habla, bueno, clima no es un problema de expertos, es de toda la sociedad. Tiene dramas humanos muy grandes por trás de cada uno de estos problemas. Entonces, tenemos que mejorar un poco y el centro podría ayudar muchísimo. Muchas gracias por todo. Ya. No, algo que, para complementar, creo que el tema de las redes, esto que estamos generando redes, tanto a niveles nacionales como a niveles internacionales, con apoyos de instituciones, con apoyos de la academia, de la Universidad de Chile, de la Católica, cada uno aporta y creo que eso hay que potenciarlo. Creo que eso es fundamental porque siempre, no sé, o municipios o gobiernos nacionales, etcétera, tienen fortalezas y debilidades y en estas redes, incluso con empresarios, digamos, todos aportan en algo y creo que las redes son fundamentales para seguir avanzando. Eso nada más. Bueno, quiero agradecer a nuestros panelistas por darnos a conocer experiencias de cómo la agenda climática se está instalando en los gobiernos locales. Les pido un aplauso para ellos y muchas gracias.